Enséñanos tu camino, Señor, y ayúdanos a transitar por él, a tomar las decisiones que tú quieres que tomemos, Señor. Ayúdanos a beber de tu palabra, Señor, y a poner en práctica, Dios, lo que nos enseñes. Danos de ti, Señor, necesitamos de ti. Reconocemos nuestra inmensa necesidad de ser guiados, de ser instruidos. Reconocemos nuestra incapacidad para hacer tus obras y agradecemos el hecho de que estés con nosotros cada día, Señor. Que no nos dejes solos, que no nos exijas cosas que no podemos dar, sino que nos capacites primero para luego hacer brillar tu luz en nosotros. Gracias por el tiempo que vamos a compartir, Señor, por las enseñanzas que tienes preparadas para nosotros el día de hoy, por la comunión con los hermanos. Permítenos disfrutar de esa comunión que es fruto de la comunión contigo, Señor. Amén. Bueno, vamos por favor al Salmo 50. Dice así: habla el Señor, el Dios de dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye, y en torno suyo ruge la tormenta. El Señor convoca a los cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Bien. ¿De qué hablan esos 4 versículos? Entonces, tratemos de mirar como con esas preguntitas de qué, quién, cómo, cuándo. Entonces, ¿de quién está hablando el Señor? De Dios. Se dice, ¿qué va a pasar con el Señor? ¿Qué está pasando ahí? Dice que viene, ¿sí? O sea, de Dios está convocando. ¿Qué es convocar? Invitar, hacer llamar, citar. ¿Y a quién está citando? ¿Dice al pueblo? Bien, entonces dice que Dios está hablando, que convoca a la tierra. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Desde dónde sale el sol? Desde Monserrate. Desde el oriente, ¿cierto? ¿Y dónde se oculta? Pues en el occidente. Entonces, ¿a qué porción de la tierra está llamando? A toda la tierra. Y luego dice que nuestro Dios viene. ¿Cómo viene? ¿En silencio? No en silencio. Entonces, ¿cómo viene? Dice que viene algo antes que Él. ¿O delante de Él que viene? Un fuego. Un fuego destructor, un fuego que todo lo destruye. Por eso dice la mía. Y en torno suyo ruge la tormenta. ¿Bonito? Pues dice que viene el Señor y que no viene en silencio, sino que viene delante de Él un fuego que todo lo consume. Y en torno a Él, a su alrededor, una tormenta que ruge. ¿A qué se parece esa descripción? ¿Se acuerdan de la clase de la ley? Cuando Dios entregó los 10 mandamientos al pueblo, en Éxodo 20, ¿cómo era eso? ¿Cómo se veía?
rayos y truenos y oscuridad y el sonido de una bocina, ¿se acuerdan? Bonito, armonioso, tranquilo, ¿cierto? De terror, es cierto. ¿Y a qué viene el Señor? Pues no dice todavía, pero dice que convoca a los cielos y a la tierra, en el versículo 4, para que presencien el juicio de su pueblo. O sea, ¿a qué viene? A hacer juicio, y llama a los cielos y a la tierra como testigos. Y ante la presencia de un Dios como ese, en el que la santidad se presenta de una forma como tan impactante, tan fuerte, solamente quiero invitarlos a que en adoración reconozcamos que Él es el alto, Él es el sublime, Él es el santo. Su nombre es el santo de Israel, porque habitan las alturas y a la soledad llegan cada libre de espíritu. El Espíritu corazón quebrantado, sea la gloria. Para vivir mi vida, solo quiero sea la gloria. Alabanza y gloria.
Salmo 50. Veíamos en el Salmo 50, de los versículos 1 al 4, que Dios, pues hay una descripción de un Dios que viene a juzgar. Y es un Dios que llama por testigos al cielo y a la tierra. Y no viene en silencio, dice ahí, sino que viene rodeado de tormenta o de un ruido como de tormenta. Y además, adelante de él viene un fuego que consume, que destruye. Pues entonces, seguimos en el 5. Dice así: reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. No necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y míos también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros? ¿O con sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. ¿Alguien tiene en otra versión los versículos 14 y 15, por favor? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios, cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Bien, ¿alguien más? Sacrifica a Dios alabanza y paga tu voto para mí. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Bien, entonces, Dios llama por testigos a los cielos y a la tierra, y dice que va a juzgar a alguien o a un pueblo. ¿A quién va a juzgar? ¿Qué dice ahí? A su pueblo, ¿cierto? A los que han hecho pacto con él. ¿Y sobre qué empieza a hablar Dios? Empieza a hablar sobre un tema específico, el de los sacrificios, ¿cierto? ¿Qué habla acerca de los sacrificios? ¿Quién me ayuda? Dios estaba interesado en que el pueblo le ofreciera cada vez más sacrificios, que mataran más animales cada día. Los sacrificios significaban un beneficio para Dios. Pues Dios les pregunta, ¿acaso como yo animales sacrificados o bebo su sangre? ¿Eso es para mi alimento? Pregunta. Y dice, si yo tuviera hambre, la verdad es que no les diría a ustedes. Si yo necesitara algo de ustedes, yo soy el dueño del cielo y de la tierra, soy dueño de todos los animales. Luego, los sacrificios no los necesito. En el tiempo de Israel y desde Abel, pues los hombres empezaron a sacrificar. Realmente quien empezó fue Dios para justificar al hombre y a la mujer. ¿Recuerdan? Que hizo túnicas de animales, de piel de animales,
Y después Abel, y después desde Set hacia adelante, los hombres se acercaron a Dios de esa manera. Pero en nuestro contexto, ¿a qué harán referencia esos sacrificios? ¿De qué se trata eso? ¿Qué piensan? El día de hoy, los sacrificios que Dios no quiere, ¿cuáles serían? Señora. Los de las obras. Los de hacer obras. Tan linda, ¿cierto? Los de hacer obras. Los de... sí, por favor. Religiosidad, como ir el domingo, un domingo frío a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Eso nos hace más dignos de Dios, o nos hace recibir algo más de Dios, o nos hace hacerlo más grande a Él. Si Él necesitara que viniéramos los domingos, pues más o menos parafraseando lo que dice, no nos lo pediría a nosotros. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios, según los versículos 14 y 15? En una versión dice alabanza, sacrifiquen a Dios alabanza. En la otra dice sacrifiquen a Dios gratitud. Cumplan sus promesas al Altísimo. Bien, a ese Dios que habla de esa manera, que viene no como con ternura o como en un silbo apacible, sino esta vez rodeado de tormenta y de fuego, y que exige estas cosas, a veces no es fácil escucharlo. Es más fácil escucharlo cuando dice te bendeciré y te haré grande y todo eso, pero cuando nos llame la atención, creo que es importante también que le digamos, Señor, eso también lo quiero escuchar. Entonces hagámoslo mediante el canto. Quiero escuchar tu voz, silencio en mi ser. Soy María, estremosa, a llorar en mí. No podría estar de ti, escuchando hablar, sin llorar conmigo, y pasaría el cielo azul, sin tener nada más escuchar hablar. Quiero escuchar el silencio en mi ser. Soy María, estremosa, a llorar en mí. Vida podría estar aquí, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasar el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, no podría estar aquí, escuchándote hablar, sin querer como niño, y pasar el tiempo así, sin querer nada más que escuchar
Otra vez, con mi corazón rendido, sentado a tus pies. Aquí estoy otra vez, con mi corazón rendido, sentado a tus pies. Aquí estoy, I'm ready. Esperándote en gracia, se derrame sobre mí. Te adoro. Mis palabras que me ayudan a decidir emoción. Yo te amo, mi guitarra es mi expresión, regalarme admiración, sin ahora esta canción, sale de mi corazón. Mi amor por ti es Bien, estamos en el Salmo 50 y hemos visto a un Dios que viene no rodeado de luz y de una majestad apacible y blanca y bonita, sino de fuego que consume y destruye, como decían algunas de las versiones que ustedes leyeron, y además que viene para juzgar, y además que viene rodeado de tormenta, ese sonido fuerte. Y ha convocado primero a sus hijos, a su pueblo, los ha llamado y les ha dicho, lo que quiero no son los sacrificios que ustedes hacen matando animales. Si yo tuviera hambre, créanme, no les pediría comida a ustedes. Yo soy dueño de todos los animales del bosque, todos los animales son míos y además no me alimento de ellos. Lo que quiero en realidad es, lo que dice el versículo 14, que ofrezcan a Dios su gratitud, que cumplan sus promesas al Altísimo, que me invoquen en el día de la angustia, y yo los voy a librar y ustedes me van a honrar.
Desde el versículo 16, Dios convoca a otro pueblo. Dice así: pero Dios le dice al malvado: ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas. Para lo malo das rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo, y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte. Cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos. Y no habrá nadie que los salve. Bien, ¿cuál es el reclamo que Dios le hace a los malvados? Les dice: ustedes son muy malos, y eso me hace sentir triste. Les dice, ¿perdón? Los está reprendiendo, ¿pero por qué? Según el Salmo 50, desde el versículo 16 hasta el 22. Bien, eso es lo que Dios les está diciendo que en realidad son. Pero ¿qué imagen proyectan ellos? ¿O qué tratan de hacer estos malvados concretos de los que habla el Salmo 50? Citan sus leyes. Dice: nosotros somos cristianos. Y la Biblia dice tal y cual cosa. Pero con sus vidas parece que negaran todo eso que Dios ha puesto ahí. Y les llama la atención y les dice: ustedes piensan que yo soy, Dios les dice, ustedes piensan que yo soy como ustedes porque he guardado silencio. Ese silencio de Dios en realidad es paciencia. Paciencia para aquellos que mencionan la palabra de Dios, que la utilizan, pero en los cuales esa palabra no es verdad. Dice que estos malvados de los que habla el Salmo juzgan a sus hermanos. Terrible, ¿no? A sus hermanos, no dice de otras congregaciones, pero pues a sus hermanos en general. Quizás en algún momento nos hemos sentado en esa silla, en la de levantar el dedo y decir ellos. Y entonces pues debemos ser llamados a cuentas y atender a esa voz del Señor. Pero finalmente en el versículo 23 está esta bomba de versículo. Dice así: quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Hemos estado hablando en el tiempo de la enseñanza los últimos domingos acerca de la segunda venida del Señor. Y una de esas ideas que han aparecido dentro del tema de la venida del Señor es la salvación. Es como dentro de la salvación deberíamos entender también que Cristo vuelve. Pero a pesar de toda la teoría y de todo lo que estudiemos, según este versículo, si nuestro camino no está derecho, va a ser imposible para nosotros comprender la salvación de Dios. Y va a ser imposible honrar a Dios sin primero tener un corazón agradecido. Entonces en este último tiempito, estas últimas canciones, solo los invito a que expresemos la gratitud al Señor y a que pongamos no solamente como un deseo, sino como un plan, el hecho de corregir, así como dice nuestro camino, o como dice en otra versión,
andar en el camino no nuestro, sino del Señor.
Una vida de comunión contigo. Enséñanos cómo se hace, perdona nuestro pecado realmente, perdona nuestra soberbia al juzgar a otros, perdona nuestra soberbia al creer que nuestras obras, nuestros sacrificios pueden llegar a ser útiles para ti. Ayúdanos a entender que la alabanza y la gratitud son instrumentos por los cuales nos formas para que reflejemos a tu Hijo.